De acuerdo al plan que nos habíamos trazado desde principio de año, en esta última charla tenemos que sacar las conclusiones del artículo de Newman, del escrito de Newman que hemos analizado, y analizar un poco las perspectivas que nos abre esta doctrina. Y yo lo he resumido en 5 conclusiones y bueno, las perspectivas que se van abriendo de cada una de estas conclusiones que me parece que son como las más importantes. Las enumero en primer lugar y después las vamos analizando una por una. La primera conclusión que, a mi criterio, sacamos del artículo de Newman es el lugar que ocupan los fieles laicos en la Iglesia. La segunda conclusión que sacamos de este artículo es la necesidad de una instrucción católica sólida en los fieles laicos. La tercera conclusión, la necesidad de la presencia de una vida cultural profunda en los fieles laicos. La cuarta conclusión, la urgencia en la superación del clericalismo por parte de los fieles laicos. Y la quinta, la referencia escatológica, la visión teológica de la historia que tiene el cardenal Newman. Y me parece importantísimo tocar ese tema. Bueno, vamos analizando cada una de estas conclusiones que a mi criterio vamos sacando de este importantísimo artículo de Newman y profético artículo de Newman, podríamos decir. Entonces, la primera conclusión que sacamos leyendo y analizando este artículo es el lugar que ocupan los fieles laicos en la Iglesia. Newman nos ha dicho con toda claridad que los fieles laicos son parte de la Iglesia y que tienen algo que decir sobre ella, más allá de que sean el grupo más numeroso dentro de la Iglesia, porque obviamente son mucho más numerosos los fieles laicos que los sacerdotes, que los religiosos y que las religiosas. Pero más allá de la cuestión del número, los fieles laicos son miembros a todo título y a todo derecho de la Iglesia. Hace muchos años se realizó en Roma cuando se hacían los sínodos de obispos sobre justamente los laicos. Y el Papa Juan Pablo II sacó la exhortación post-sinodal Christi Fidelis Laici. Yo creo que son esos grandes documentos que se han publicado y que es bueno releerlos, porque allí justamente recordaba el Papa, resumiendo todas las cosas que habían dicho los obispos en el sínodo, que por el bautismo la persona entra a formar parte de la Iglesia. Y por el bautismo la persona es miembro de la Iglesia. Los laicos son miembros plenos de la Iglesia. Y como Newman decía, tienen algo que decir sobre ella. No podemos olvidar que ellos están ahí. Recordemos que Newman citó especialmente la intervención, el pedido del Papa Pío IX antes de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción.
Y lo mismo hizo después el Papa Pío XII con el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los cielos. Se consultó a los laicos. Pero recordemos en qué consiste esa consulta. Los laicos deben ser consultados no sobre temas de doctrina o de moral pidiendo su opinión sobre esos temas, sino sobre la fe que profesan. Hoy que existe esta gran confusión sobre el contenido de nuestra fe y sobre qué es lo que nosotros creemos, es importantísimo consultar a los fieles, porque muchos lo tienen muy claro y muchos saben perfectamente en qué creen y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, solamente en algunos lugares y en algunas iglesias de este mundo, porque se ha abandonado la enseñanza del catecismo o porque la liturgia ha caído estrepitosamente, hay confusión. Pero si no, no, como pasó en la época arriana que Newman analizó particularmente en su artículo. Por eso, los fieles deben ser consultados. Y cuando no son temas de doctrina o de moral, podríamos decir con más razón. Cuando son temas contingentes, cuando son temas sobre qué es lo que hay que hacer hoy o qué es lo que hay que hacer mañana, los fieles tienen algo que decir, tienen mucho que decir. Recordemos que Newman escribió ese artículo por una cuestión de las escuelas católicas de Inglaterra. Era una cuestión circunstancial, era una cuestión prudencial sobre qué es lo que había que hacer. Y no se consultó a los fieles. Y él decía que había que consultarlos, porque estaban más en el tema que los mismos pastores. Yo creo que, por ejemplo, en la Argentina se abre esta etapa. Estoy seguro que se abre esta etapa, que van a surgir un montón de temas circunstanciales que no hacen a la doctrina católica, que no hacen a la moral católica, pero que hacen a lo que nosotros como católicos tenemos que hacer en una circunstancia o en otra. Recordemos todas las intervenciones que ha habido en la campaña política de este año. Algunas muy infelices, algunas muy equivocadas. Justamente no fueron intervenciones de los laicos. No fueron intervenciones de los laicos, que quizás hubieran sido más felices. Habría que ver, habría que ver. Por eso el artículo de Newman vuelve a recordarnos a nosotros esto. Los laicos tienen algo que decir, son parte de la iglesia, viven en el mundo, quizás pisan más la realidad que los pastores, quizás dimensionan más temas que son cotidianos, que son de la vida de este mundo y que tienen que decir algo sobre eso, qué es lo que debemos hacer. Y justamente si son ellos los que van a recordar en qué consiste la fe católica y en qué consiste la moral católica, pueden llegar incluso hasta a corregir a los pastores que pretendan una consulta sobre temas sobre los que no hay que consultar. Ya hemos dicho nosotros que tratándose el cristianismo de una religión revelada, es decir, que viene del cielo, que viene de Dios a nosotros, no cabe opinar sobre eso.
y pedir una opinión sobre eso es un error. Quizás son los mismos laicos los que tienen que decir. A nosotros no se nos debe pedir una opinión sobre esto. Nosotros vamos a decir en qué creemos, pero no qué me parece a mí la fe. Miren, si esto hubiera estado claro de parte de los laicos, con el signo de la sinodalidad, nos hubiéramos evitado muchos problemas. Nos hubiéramos evitado muchas cosas que no se deberían haber dado. Justamente por eso hay que tener bien en claro qué consiste esta consulta y en qué consiste lo que los fieles pueden decir. Y por parte de los pastores, aceptar esta corrección puede llegar a ser un acto de humildad y de magnanimidad. De humildad porque a veces el sacerdote siempre se cree que está arriba, ¿no? Y quizás no está arriba en esta circunstancia. Y de magnanimidad, o sea, de grandeza, de saber que el otro tiene algo que decir, tiene algo que aportar. Yo creo que la verdadera sinodalidad consiste en esto, en caminar juntos, pero de verdad, y no en jugar a la sinodalidad, y en instrumentalizar a los laicos en el tema de la sinodalidad. Porque también cabe una instrumentalización, como decir, miren, a todos los laicos que hemos invitado. Sí, pero si esos laicos están ideologizados, si esos laicos están digitalizados, son instrumentalizados. Van a ir a decir no lo que ellos tienen para decir, sino lo que yo quiero que digan, o lo que yo les mando decir que digan. Y eso no es verdadera sinodalidad. La verdadera sinodalidad consiste en esto, en escucharse de verdad, pero no porque me van a decir lo que yo quiero que me digan, sino porque quizá me van a decir lo que no quiero que me digan, pero que me lo tienen que decir, como pasó en aquel momento. Hoy, con el tema de la sinodalidad, yo creo que se ha instrumentalizado a los laicos, se los ha manejado. Porque ustedes saben que no podía ir cualquier laico al sínodo. Eran muy bien elegidos y se sabía perfectamente quiénes son los que iban a ir. Ninguno de nosotros podríamos haber pisado el sínodo. Llegábamos ahí a la puerta y nos sacaban zumbando. ¿Me entienden? Practiquemos la sinodalidad de verdad. Escuchemos cuando nos digan cosas que quizás no queremos escuchar. Que nos pidan cosas que quizás no queremos que nos pidan. Pero justamente recordemos que en ciertos momentos de la historia de la Iglesia, esa intervención de los fieles laicos fue la que salvó a la Iglesia. Entonces, esa es la primera gran conclusión que nosotros sacamos del artículo de Newman, el lugar que los laicos ocupan en la Iglesia. La segunda conclusión, que Newman podríamos decir que no la desarrolla tanto, pero la insinúa. Nosotros hemos dicho algo a lo largo del curso, y bueno, hoy tenemos que puntualizarlo, es la necesidad de una instrucción católica sólida en los fieles laicos. El desprecio por la formación de los fieles laicos es un mal de nuestro tiempo. Es un gran mal que lamentablemente todos vivimos. Es decir, esa idea de que la fe católica no tiene que ser dogmática, que no tiene que ser doctrinal, que no tiene que reducirse a una lista de verdades, etcétera, etcétera, es una prédica que se ha ido difundiendo, que se ha ido difundiendo, que se ha ido difundiendo y que se ha ido haciendo carne. Se ha ido haciendo carne.
Esa idea de que no importa cuál es el contenido de la fe, sino que lo importante es que lo vivamos. ¿Mm? Ha hecho un daño espantoso, ha hecho un daño muy grande, porque para que el cristianismo sea una vida, primero tiene que ser una doctrina. No se puede vivir lo que no se conoce. Esa forma, digamos, de entender el cristianismo de manera vivencial es una forma de vaciar al cristianismo de su contenido. Si no, el Señor no les hubiera dicho a los apóstoles, vayan por todo el mundo a enseñar el Evangelio. Por supuesto que hay que vivirlo, pero primero tenemos que conocerlo. Nadie ama lo que no conoce, nadie se adhiere a lo que no se conoce. Y esa idea vital, de un cristianismo así vitalista, es en definitiva falsa. La crisis de la catequesis es algo que viene desde hace más de medio siglo, ese desprecio por la enseñanza doctrinal ha hecho estragos. Lamentablemente, el modernismo trajo la idea de dejar la catequesis dogmática por la catequesis sentimental, que trajo como consecuencia la ignorancia religiosa y el abandono de la fe. Porque hoy nosotros podemos hacer una perspectiva de eso. Hoy nosotros podemos ver qué ha provocado esa catequesis. Una apostasía generalizada. Nuestros niños, nuestros jóvenes se han olvidado de su fe, si es que alguna vez supieron de qué se trataba. Y no se la vive, porque si ustedes me dijeran, no, miren, se dejó de lado la catequesis dogmática, se implantó la catequesis vivencial y estamos con las parroquias llenas y estamos con las iglesias llenas y toda la juventud sigue a Cristo y todo, bueno, me diría, bueno, tenían razón, pero no es así. No es así. Además, esa comprensión sentimentalista de la fe ya fue denunciada por el Papa San Pío X, que conducía al ateísmo, y a eso condujo, porque en definitiva no se sabe en qué creemos. ¿Cómo puede ser que salgan alumnos de colegios católicos habiendo tenido la catequesis en toda su escuela primaria y en toda su escuela secundaria y no sepan la oración del Ave María? Me ha pasado hace poco. No sepan la oración del Ave María. Y si no se sabe la oración del Ave María, no se sabe el gran misterio de nuestra redención. No se sabe que el Verbo se hizo carne en el seno de la Santísima Virgen María y que nos ha salvado a nosotros el Verbo encarnado. O sea, no es secundario ignorar el Ave María. Además, justamente, ahí está la vivencia de la fe. La fe se vive también en la oración. ¿Qué oración puedo llegar a tener yo si no sé a quién me tengo que dirigir? Y no sé tampoco qué debo pedirle, qué debo decirle. Es tremendo, es tremendo. Entonces, se ignora el contenido de nuestra fe. Solo un retorno a la catequesis tradicional traerá un resurgimiento de la fe. Eso es clarísimo. Solo un retorno a la enseñanza de los puntos propios de la dogmática traerá un resurgimiento de la fe. El Papa San Juan Pablo II, con su entonces cardenal Ratzinger, quisieron justamente recuperar esto y publicaron el famoso catecismo, con sus 5 partes. Y está el libro ahí con todo el contenido de la fe.
Pero ¿quién siguió a ese catecismo? ¿Quién le prestó atención? ¿Quién lo tomó como modelo para después los libros de catequesis en las escuelas, en los colegios, en las parroquias, en los institutos? Prácticamente no lo hizo nadie. Y siguió imperando esa idea de una catequesis puramente sentimental, que dura absolutamente nada y que provoca esto, ignorancia, ignorancia religiosa y finalmente el abandono de la fe. Una cosa sentimental es una cosa poco seria, que no atrae absolutamente a nadie. ¿Quién se va a interesar sobre eso? Y lo peor es que en esa ignorancia, ¿qué valor pueden llegar a tener las opiniones de los laicos? O sea, los laicos salvaron a la iglesia de caer en la herejía, por ejemplo, cuando vimos la herejía arriana, justamente porque estaban formados, justamente porque conocían cuál era la verdad central de nuestra fe, justamente porque conocían el misterio de Cristo, y por eso pudieron reaccionar así, porque había una profundísima instrucción religiosa. Ahora, si no hay instrucción religiosa, ¿en qué puede llegar a consistir lo que digan los laicos? En la nada más absoluta. Ahí sí van a opinar de acuerdo a su criterio, pero no es eso lo que se le pide al laico. Van a opinar sobre lo que ignoran. Y eso trae una falsa sinodalidad, que es un poco la que ha aparecido. Esa es una falsa sinodalidad. Opinar sobre lo que ignoro y hablar sobre lo que no conozco. Esa no es una auténtica sinodalidad. Esa es una sinodalidad falsa, que tiene más de parlamento democrático moderno que de iglesia católica. Entonces, lo que Newman nos está sugiriendo, porque no lo dice directamente, es que es necesaria esta instrucción católica sólida en los fieles, porque recordemos que estamos hablando de religión revelada, no puede surgir de adentro, como dice el modernismo, que surge de nuestro interior la religión. No, la religión viene del cielo, es una revelación de nuestro Señor Jesucristo. La salvación que viene de Él, de arriba hacia abajo. Yo no puedo conocerlo si no me lo enseñan al Evangelio. No va a surgir nunca de mí, no puede surgir de mí. Este es un tema importantísimo, hay que tenerlo muy en cuenta. La tercera conclusión sí está dicha por Newman, y él lo recuerda en su artículo. La necesidad de la presencia de una vida cultual profunda en los fieles. En la doctrina de Newman, algo hemos visto, quizás en algún momento pueda profundizarse eso con un curso, porque da pie para hacer un curso entero. En la doctrina, diríamos, eclesiológica de Newman, los fieles laicos son imprescindibles para conservar el verdadero culto católico. Recordemos que Newman pone a los laicos particularmente en este campo, el campo cultual, el campo devocional, el campo, diríamos, propiamente religioso. Ellos, conociendo cuál es el dogma, también conocen cuál es el culto, porque hay una correspondencia entre dogma y culto. Lex orandi, se dice, lex credendi. La ley de lo que se debe orar es la ley de lo que se debe creer. Se corresponde la fe con el culto. De acuerdo a lo que nosotros creemos,
es el culto que nosotros le tributamos a Dios. Y en este campo, Newman siempre ha recordado que los fieles han sido siempre muy precisos y muy celosos y muy sensibles. Es decir, cuando se les toca el culto, ¡boom!, salta inmediatamente la reacción. Y así lo han hecho siempre, dice Newman. Así lo han hecho siempre. ¿Cuándo fue la crisis arriana? Los fieles saltaron como leche hervida porque se tocaba la parte central del culto, que era la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ellos abandonaron las iglesias, abandonaron las misas, abandonaron los lugares donde estaba implantado el clero arriano y el culto arriano. Y dice Newman, no ha sido esa la única vez en la historia que los fieles han hecho eso. Después él cita, en este artículo lo cita al pasar, pero en otros escritos se detiene en eso, ¿cuándo fue la crisis eucarística? Que fue en Francia, que muchos negaban la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Podríamos decir que es como un eco posterior del arrianismo. Y ahí también los fieles se plantaron y apoyaron a aquellos teólogos que defendían la verdadera fe sobre la Eucaristía, lo cual implicaba el culto, o sea, tocaba directamente al culto. Así pasó también cuando se puso en duda la devoción a los santos, y fueron los fieles los que pidieron y hasta presionaron a que se aclarara la situación y se dijera de que los laicos, los santos, inmediatamente después de muertos, estaban en la presencia de Dios y eran nuestros intercesores y que no había que esperar el juicio final para que sean admitidos a la presencia de Dios. Y ahí también fue esa presión de los fieles para que se aclarara la cuestión. Era una cuestión devocional, una cuestión cultural. Y lo mismo pasó con la crisis protestante. Y lo mismo pasó con la crisis modernista, que es la que dura hasta el día de hoy. Despacio, despacio, pero los fieles se van haciendo sentir, se van haciendo sentir, se quejan, ¿no?, de las cosas que no están bien y quieren que el culto sea celebrado correctamente. Newman dice que en esta realidad, en este campo, los fieles están allí viviendo, o podríamos decir, presionando en lo que él llama el oficio sacerdotal de la iglesia. La iglesia, como Cristo, tiene tres oficios: el sacerdotal, el profético y el real. Porque Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y la iglesia tiene los mismos oficios que Cristo. El oficio sacerdotal, que es el que hace al culto, propiamente hablando. El oficio profético, que es el que hace a la enseñanza. Y el oficio real o gubernamental o político, que es el que le corresponde a la jerarquía de la iglesia, que gobierna la iglesia. Newman identifica al oficio político real con el magisterio y con la jerarquía. Newman identifica el oficio profético con los teólogos y con la teología, e identifica el oficio sacerdotal con lo devocional y lo laical.
Ahí es donde Newman pone, por sobre todo, la presencia de los laicos. Y él dice que obviamente estos tres oficios chocan entre sí. ¿Mm? Los fieles presionan para que se declare a la Eucaristía como la presencia real y substancial de Cristo en el sacramento. Y los teólogos, en cambio, discuten sí, que no, que bueno, fue toda la controversia de aquel momento. Y el magisterio, que tiene que intervenir, interviene, no interviene, no sabe qué hacer. Los teólogos le dicen que no intervenga, los fieles le dicen que intervenga, y ahí lo hace, a la larga. ¿Mm? Dice que se produce siempre ahí como un roce, como un choque. Pero bueno, justamente tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque si no se produjera ese choque, el error avanza. Bueno, esto Newman lo tiene escrito en un eh, artículo bastante extenso, que es lo que yo les decía recién a ustedes, que da incluso para hacer un curso, los tres oficios de la iglesia, pero es muy interesante porque uno descubre en esas discusiones, podríamos decir, o en esos desencuentros, la historia que vivimos cotidianamente. ¿Mm? Por ejemplo, surge una devoción. Piensen ustedes en cualquiera de las devociones modernas, no las quiero citar, ¿eh? Entonces, surge esa devoción y miles de personas por detrás. Y ya salen los teólogos diciendo que no, que eso está mal, que no corresponde. Y la iglesia que no hace nada, la prohíbe, no la prohíbe, la acepta, no la acepta, es correcto, no es correcto. Iván dice que ahí el magisterio sigue la enseñanza de Cristo, que no se anima a sacar la cizaña porque quizás con la cizaña saca también el trigo. ¿Mm? Y se produce, digamos, todo ese encuentro o desencuentro de estos tres oficios, pero que a la larga se equilibran entre sí y a la larga hacen que surja la verdad. Pero lamentablemente, esto no está sucediendo. Y la sinodalidad no ha puesto de manifiesto esto, que debería haberlo puesto de manifiesto, y no lo puso de manifiesto, porque no hay discusión. Yo no sé si me estaré dando a entender, ¿eh? Yo no estoy diciendo que está bueno que discutamos, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero en algún sentido la discusión es necesaria, porque son tres oficios que tienen que encontrarse y tienen que equilibrarse entre sí, porque si alguno de ellos falla, es más fácil caer en el error. Newman, siendo protestante, habló solamente de uno de estos oficios. Y recién cuando él se hizo católico, se dio cuenta que los oficios son tres, no uno, tres. Y ahí fue que hizo este escrito, que es como un gran prólogo a esa obra de su época protestante. Por eso, teniendo en cuenta que los fieles están en este campo, que es más el de la devoción, el culto, la liturgia, los pastores tienen que procurar celebrar el culto con dignidad y devoción, sabiendo que ello edificará a los fieles y los alimentará santamente. Pero ¿cuánto vemos nosotros que se abandona este trabajo que es propiamente nuestro? Porque en el culto católico el que celebra es el sacerdote. Y nosotros vemos que lamentablemente eso se desprecia.
En Salta nosotros no nos damos cuenta de eso, porque los fieles, como cumplen con su oficio, piden al sacerdote, padre la misa, padre la misa, padre la novena, padre la devoción, padre el rosario, y entonces están todo el día encima de nosotros, y por eso las iglesias están abiertas, y tienen su misa, y tienen su novena, y tienen todo. Pero en otros lugares del país, por no decir del mundo, esto se ha perdido. Esto se ha perdido. Ustedes vayan a miles de pueblos en el país y van a ver que no tienen novena, que no tienen culto, no tienen devoción, se han perdido las procesiones. En Salta no, pero en otros lugares sí. Y no porque los fieles no las pidieran, porque sí las pedían, pero no fueron escuchados. Entonces, los pastores sí procuran celebrar el culto con dignidad, con devoción. Eso va a edificar a los fieles y los va a alimentar santamente porque los fieles necesitan ese alimento. Y en este sentido hay que caminar juntos, hay que caminar juntos, viviendo una auténtica sinodalidad. Cuando vengan los fieles a pedir al sacerdote todas esas celebraciones, hay que escuchar. Incluso cuando pidan algo en concreto, singularmente, que se haga esto, que se haga aquello, o mejor dicho, que no se haga esto y no se haga aquello. Los cambios en las liturgias y en las parroquias no han venido por los fieles laicos, que siempre han sido refractarios a los cambios, que siempre han sido refractarios a las transformaciones y que en muchas partes siguen siéndolo hasta el día de hoy. No quiero repetir acá la frase que yo le he escuchado a mi padre, pero que iban en esta dirección. Bueno, unita les digo. Él decía, la crisis en la iglesia ha venido cuando el sacerdote ha dado la espalda al altar. ¿Mm? Me lo ha repetido hasta que se ha muerto. Pensar que muchos otros dicen así lo contrario, ¿no? Dice, el sacerdote le daba la espalda al pueblo. Pero el pueblo nunca entendió que el sacerdote le daba la espalda. Nunca lo entendió así. El pueblo entendía que el sacerdote, como parte de ellos, a la cabeza de ellos, los llevaba hacia Cristo. Jamás los fieles católicos entendieron que el sacerdote les daba la espalda. No lo entendieron así. Y quien diga eso es falso. Quien diga eso es falso. Además, cuando el sacerdote tenía que dirigirse a ellos, sí los miraba y se daba vuelta y les decía lo que les tenía que decir. ¿Mm? Entonces, por eso digo que en el culto los fieles siempre han sido conservadores de la tradición y con mucho dolor han tenido que afrontar los cambios, las transformaciones. Bueno, gran tema sobre el que podríamos hablar horas. Faltó sinodalidad. Faltó sinodalidad. Esa hubiera sido la auténtica sinodalidad. Si los fieles hubieran sido consultados sobre el culto, ahí hubiera sido mayoría aplastante. Bueno, cuarta conclusión. Obviamente que Newman no la expresa directamente en su escrito, pero sí la insinúa. La urgencia en la superación del clericalismo por parte de los fieles laicos. Superar el clericalismo por parte de los laicos significa corregir el error de que el clero siempre tiene razón. Eso debe ser superado. Eso debe ser corregido. Si nosotros los sacerdotes somos clericales, en gran parte lo somos porque los fieles lo son. No vamos a entrar en la historia de este error. Si Dios quiere, la vamos a analizar el año que viene.
Pero la realidad es esa. Los fieles se han olvidado de que además del magisterio de los sacerdotes, y sobre todo de los obispos y por supuesto del Papa, existen en la Iglesia la Sagrada Escritura y la tradición, que son fuentes de la revelación. La revelación nos llega a nosotros a través de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. El magisterio de la Iglesia expone la revelación, explica la revelación, conserva la revelación, defiende la revelación, pero no es fuente de revelación. Quizás los laicos han suplido su ignorancia diciendo, bueno, no importa, no aprendamos nada, no leamos la Sagrada Escritura, no tengamos en cuenta la tradición de la Iglesia. Total, lo que nos diga el sacerdote, eso es. Y ahí ha estado el error. Y ahí está, porque el sacerdote no es fuente de la revelación. El sacerdote tiene que exponer la revelación, para eso también la tiene que conocer. Y por eso podemos encontrar nosotros que puede haber una opinión sacerdotal que no esté de acuerdo con la revelación, Sagrada Escritura y tradición. Y por supuesto con los documentos del magisterio que la exponen. Entonces, con la idea de que el sacerdote siempre tiene razón, los fieles laicos es como que han dejado de lado su mente, su inteligencia, su fe, su todo. Y han quedado ahí como expuestos a cualquier cosa. El clericalismo aplicado al magisterio lleva a considerarlo como una fuente de revelación, confundiendo la asistencia del Espíritu Santo con una revelación continuada. Como que todo lo que digan los sacerdotes va a estar asistido por el Espíritu Santo y va a ser correcto. Eso es sostener que hay una revelación continuada. Y eso va expresamente en contra de lo que ha enseñado siempre el magisterio de la Iglesia, junto con toda la tradición de la Iglesia y junto con la revelación que está, sobre todo en el Nuevo Testamento. No hay una revelación continuada. La revelación terminó con la muerte del último apóstol. Entonces, no hay revelaciones nuevas. San Pablo lo dijo con toda claridad. El que les presente a ustedes una revelación nueva, ténganlo por anatema, o sea, por demonio, endemoniado. Palabras más claras, imposibles. Entonces, el fiel tiene que tener muy claro este punto. El magisterio de la Iglesia nunca lo ha hecho y no puede suplir la Sagrada Escritura y eh, la tradición de la Iglesia. Por eso, la verdadera autoridad, porque está directamente implicado el tema de la autoridad, la verdadera autoridad en la Iglesia es Cristo. A Él se le debe una obediencia incondicional y absoluta. A lo que Cristo diga, a lo que Cristo enseñe, a lo que Cristo mande. Ahí la obediencia es incondicional y absoluta. En cambio, la obediencia a las autoridades de la Iglesia es una obediencia relativa y condicionada, en la medida en que no solamente obre en el nombre de Cristo, sino que enseñe, indique, mande lo que enseña, indica, manda Cristo. Por eso siempre se ha dicho en la Iglesia, pero últimamente está olvidado eso, que cuando la autoridad manda algo que es contrario a la ley de Cristo, no hay que obedecerle.
Y cuando se enseña algo que es contrario a la doctrina de Cristo, no hay que obedecerlo. Pero el clericalismo lleva a obedecer todo lo que hace dicho el padre. No porque el padre ha dicho en las parroquias, es así. Y el color de la flor que le gusta al sacerdote se convirtió en dogma de fe, porque es así. Yo les digo porque la gente viene y me lo pregunta, ay, padrecito, ¿a usted cómo le gusta tal cosa? ¿Me entienden? Entonces, que todo depende del gusto del sacerdote, de lo que diga el sacerdote, de lo que enseña el sacerdote, de lo que manda el sacerdote, y eso es clericalismo puro. Porque puede ser que a usted le toque un sacerdote santo, pero puede ser que no. Claro, es así. ¿Eh? Nosotros somos seres humanos, ¿sí? Investidos por el poder sacerdotal, pero podemos ser fieles o no. ¿Me entienden? Entonces, con ese tema de la obediencia hay que tener cuidado. La verdadera sinodalidad consiste en obedecer todos juntos a Cristo y ayudarnos mutuamente para obedecer a Cristo. En ese sentido, cuando los fieles son auténticos fieles cristianos, le ayudan muchísimo al sacerdote. Le ayudan a que él sea fiel, como él les ayuda a que ellos sean también fieles a Cristo. Es una ayuda mutua. Nos ayudamos mutuamente para ser todos fieles a Cristo, que es al que tenemos que obedecer. En una sinodalidad donde Cristo está ausente, es una democracia, no es la iglesia. ¿Entienden? Es un parlamento, no es la iglesia. La verdadera sinodalidad gira alrededor de Cristo y todos tratando de ser fieles a Cristo. Por eso, este tema, que Dios quiera que lo podamos tratar el año que viene, si bien no está directamente dicho por Newman, pero sí está sugerido por él. Y ha habido, a partir de él, quizás alguien antes, pero sobre todo a partir de Newman, ha habido grandes teólogos que se han ocupado de este tema. Entre nosotros, el padre Leonardo Castellani, que fue muy mal interpretado, ¿no? Muy mal interpretado, perseguido por afrontar este tema. Y bueno, ustedes no se olviden que Newman fue denunciado a Roma. Acuérdense, yo les he contado la historia, por escribir este artículo, donde dijo que los fieles habían sido más fieles a Cristo que los pastores. ¡Oh, grandes! ¿Cómo tocar a los pastores? Y bueno, sí fue una vergüenza en la época arriana, pero era un escándalo. No se los podía tocar. Eran inmaculados. No, y Newman lo dijo, clarito, con todas las letras. Acuérdense que cuando Roma le pidió explicación, ni siquiera le dijeron a Newman que estaban esperando su explicación. Querían hundirlo. Y no lo lograron porque era santo. Santo. ¿Mm? Así son los santos. Bueno, y por último, me quedó poquito tiempo, pero bueno, es la última. Siempre dice que la última charla tiene que ser más corta, que prácticamente no hay que darla, pero esta es la más larga. Bueno, la quinta conclusión que sacamos del artículo de Newman es la referencia escatológica, es decir, la visión histórica de Newman. En la visión escatológica de Newman, las herejías son las que preparan el terreno al anticristo. Él en sus sermones sobre el anticristo, cuando habla de los anticristos que han venido a lo largo de la historia como figuras del anticristo que vendrá al final, hablando de todos ellos, dice que antes de aparecer siempre apareció una herejía. Es como el caldo de cultivo
donde aparecen los anticristos y finalmente que aparecerá el anticristo. Por eso, cuando han aparecido esas grandes herejías, apareció también el combate de la fe y de la devoción. ¿Qué es lo que han hecho los laicos a lo largo de la historia? Con la fe, que es la que vence al mundo, y con su devoción auténtica, pudieron oponerse a estos anticristos que aparecían justamente para ocupar el lugar de Cristo. Ahora, está profetizada para el fin de los tiempos una apostasía generalizada. Es decir, cuando se confunda la verdadera fe con la falsa. Está profetizado que la gran mayoría de los fieles se irán con la herejía. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando yo vuelva por segunda vez, encontraré la fe sobre la tierra. Y los que han hablado de estas cosas interpretan estas palabras de Jesucristo no como que la iglesia estará desaparecida, no, sino que estará contaminada. Es decir, habrá una falsa iglesia y junto con ella, por supuesto, una auténtica iglesia, que esa sí va a ser de poquitos, porque la masa se va a ir con esta falsa iglesia. En este sentido, yo les digo a mis alumnos de la materia justamente de escatología, la literatura siempre ha venido un poquito en nuestra ayuda, porque en temas escatológicos la revelación es, digamos, bastante seca, nos dice algunas cosas y no nos dice más. Y la literatura ha desarrollado estos temas, basándose, por supuesto, en la revelación, pero nos ayuda a imaginarnos la situación, ¿no? Por ejemplo, el padre Castellani, en su novela escatológica, Su Majestad Dulcinea, dicen que está establecida esta falsa iglesia por toda la Argentina, incluso acá en Salta, porque él, una parte de la novela se desarrolla acá en Salta, y que la catedral está tomada por estos nuevos católicos, pero que el Señor del Milagro no estaba, porque los verdaderos católicos habían ido, se lo habían llevado y no se sabía dónde lo tenían. Bueno, son cosas imaginarias, pero ayudan un poco a pensar, porque está profetizada esa apostasía generalizada que será la que va a provocar la venida del anticristo. Porque el anticristo no puede venir si hay una fe sólida, si hay una liturgia y una devoción sólida, si hay un magisterio de la iglesia sólido. El anticristo no puede aparecer. Es rechazado por todos inmediatamente. Para aparecer tiene que haber confusión, tiene que haber error, tiene que haber herejía. Entonces, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas y creo que con estas tenemos que terminar este curso. En esos tiempos, que van a ser los últimos y que quizás sean los nuestros, el cristiano siempre tiene que vivir como si estuviera en los últimos tiempos. ¿Qué lugar vamos a ocupar? ¿Dónde estaremos? ¿Estaremos entre aquellos que conservaron la verdadera fe? ¿O estaremos en el grupo de los que sucumbieron y confundieron la fe con el espíritu del mundo y las máximas de este mundo y las comodidades de este mundo y las exigencias de este mundo? Porque muchos de la sinodalidad han dicho eso, ¿no es cierto? No, tenemos que escuchar el clamor de este mundo.
y no podemos oponernos a lo que el mundo pide de nosotros, ¿o no han dicho esas cosas? Y nadie ha dicho, y tenemos que escuchar qué es lo que dice Cristo, que es lo primero que hay que escuchar. Porque eso de tener un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo, ya sabemos a qué condujo esa frase, a tener el oído puesto solamente en el pueblo. A eso condujo esa frase, dicha por un argentino, y no sigo más. ¿Dónde estaremos nosotros? ¿En qué bando estaremos? Por eso la verdadera sinodalidad consiste, lo vuelvo a repetir, en apoyarnos mutuamente y en sostenernos mutuamente cuando llegue la prueba de la última persecución, que es la que realizará el anticristo para borrar definitivamente la fe de Cristo. La verdadera sinodalidad va a consistir en esos momentos en apoyarnos mutuamente, fieles, pastores, para no caer, para no sucumbir y para conservar la fe de Cristo hasta su segunda venida, hasta su parucía. Creo que este artículo no puede ignorar la visión escatológica de Newman. Bueno, hasta aquí llegamos con estas conclusiones y con estas perspectivas que abre sobre nosotros este artículo de Newman. Yo les agradezco a ustedes su presencia porque pone de manifiesto esto que estoy diciendo. Si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría acá. Yo les hablo a ustedes, pero al mismo tiempo ustedes también me dicen a mí, hable. Entonces, ahí nos apoyamos mutuamente. Y esta es una verdadera sinodalidad. Yo les agradezco porque me animan y me obligan también a estudiar y a preparar estos cursos.